Buenas, buenas, queridos amigos. Esto es Tertulia y Dinero, un podcast donde por segunda semana consecutiva somos dos profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversando de forma casual sobre temas de finanzas, economía e inversión. Asdrúbal, no sé qué está pasando con Jesús, hermano. Gracias a Dios se está recuperando. Eso es una buena noticia para nuestros seguidores que nos escuchan, que nos ven todas las semanas, que ya es la segunda semana consecutiva sin nuestro host quien lleva la batuta del podcast con sus preguntas interesantes. Se está recuperando y esperamos tenerlo la próxima semana, pero Asdrúbal, Amén. volvemos a la batalla tú y yo, hermano. Así es, José, chamo. Y esta vez te quiero yo preguntar varias cosas, porque aprovecho que no está Jesús. Y tú sabes que yo veo muchas noticias sobre los ETF. Y yo sé que, bueno, en un capítulo de hace ya bastante tiempo, en temporadas anteriores, tú has hablado del tema, pero ha vuelto otra vez a la palestra, ¿no? He visto que, bueno, muchos fondos entrando duro allí y mucha gente también preguntando sobre los ETF. ¿Qué está pasando que hoy la mirada se ha volcado otra vez hacia este instrumento que tiene ya tiempo en el mercado, pero que ahorita parece estar otra vez de moda? ¿Qué es lo que está pasando? Wow, es una muy buena pregunta que tiene varias razones. La primera, la que parece la más idónea y sencilla para todo el mundo que está invirtiendo en bolsas, que son, comparativamente hablando, más baratos que los fondos mutuales. Y vamos a establecer esa diferencia desde ahorita es posible que haya personas que nos vean que no entiendan la diferencia entre un Claro. fondo mutual y Y un un ETF. ETF. Un ETF, por su sigla en inglés, que es Exchange Traded Fund, en español significa fondo cotizado en bolsa, es muy similar a un fondo mutual, solamente que tiene la particularidad que tienen las acciones de cotizar en bolsa como una acción. Es decir, tú puedes comprar un ETF como puedes comprar una acción de Apple, una acción de Amazon, una acción de Tesla. Un fondo mutual, tú no puedes comprarlo de esa forma. Tienes que comprarlo a juro cuando cierra la sesión de mercado al final de la tarde. Eso tiene varias particularidades. Uno, los ETFs, al tener ese factor liquidez implícito, hacen que sea mucho más atractivo para el inversor. Y segundo, en su gran mayoría son vehículos de inversión pasiva. Aquí hago la segunda diferencia. Un instrumento de inversión pasiva es un instrumento que replica el comportamiento de un índice prefijado. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, con la Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores de Caracas tiene el índice bursátil de Caracas, donde cotiza Mercantil, Ron Santa Teresa. De hecho, ojo, Clave Ganadera próximamente, no sé si lo sabes, Adrúbal, lo sabe porque tú eres director del fondo, está sacando un Así es. fondo, Clave Ganadera, en la Bolsa de Valores de Caracas, que es un vehículo que va a permitir invertir, comprar acciones de una empresa que va a invertir en proyectos agropecuarios en Venezuela. Pero volviendo al ejemplo, imaginemos que existe inversión pasiva e inversión activa. La inversión pasiva es sencillamente replicar el comportamiento que tiene esa canasta en su conjunto. Cuánto cotiza Mercantil, Rosada Teresa, Clave Ganadera, se suma, se resta, se saca el promedio y eso es un retorno para todo el mundo que invierte en ese instrumento. La inversión activa es diferente. Con la inversión activa, el inversor, o en este caso la junta del fondo, intenta batir al índice de referencia Claro. con técnicas, con estrategia, escogiendo algo por encima del otro, y eso hace que a veces la gente diga, bueno, me voy con la inversión activa para intentar batir al índice de referencia o me voy con la inversión pasiva para batir al índice de referencia. O sea que un ETF es algo así como una acción compuesta. Es una acción, usualmente es una canasta predeterminada de Exacto. instrumentos, que pueden ser acciones, pueden ser bonos, etcétera. Ahora, ¿por qué han crecido tanto los ETF en los últimos 15 años? Los ETF existen en Estados Unidos desde 1993, o sea, 32 años. Pero desde la crisis de 2007-2008, su crecimiento ha sido absurdo y tiene una razón muy lógica. Con la crisis de 2007-2008, la gente empezó a darse cuenta que pagarle plata a los inversores que querían activamente batir al mercado carecía de sentido. Había gente pagando porcentaje de, no, te pago el 2-3% al año para que batas al índice de referencia activamente, y cuando sacaban las cuentas, al final no estabas batiendo al índice y aparte te tenía que pagar ese 2-3%. Entonces la gente empezó a voltear su mirada hacia instrumentos que sencillamente replicaran al mercado de manera barata, y ahí aparecieron los ETFs como el Santo Grial.
excelente. Y una pregunta, alguien que está en Venezuela, ¿cómo puede hacer para diseñar esto? O cómo puede entrarle? Imagínate, porque también muchas de las preguntas que vienen es porque la gente lo escucha, a lo mejor ha visto muchos videos o gente hablando del tema, pero no sabe en realidad cómo concretarlo. ¿Qué dirías tú en ese sentido? Mira, existen, la recomendación que haría al unísono como asesor de inversiones, existen dos grandes instituciones que tú deberías revisar antes de invertir en bolsa. Si vas a invertir, como usualmente es el 95% de los casos, la gente que invierte en Venezuela, en Estados Unidos. Esas dos grandes instituciones son FINRA y SIPC. FINRA es el ente regulador de la industria financiera en Estados Unidos y SIPC es una institución que le permite o le otorga una capa de seguridad a los inversores que invierten en el mercado norteamericano. Si tú quieres buscar cómo invertir en ETFs, lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta en un broker en Estados Unidos que te permita operar. Ya eso luego viene con el back office, que tiene que tener una cuenta a tu nombre y toda la cosa, ¿no? Pero tienes que buscar un broker que te permita abrir una cuenta. Honestamente, y ¿Qué, tú lo sabes, qué brokers están usando? ahí voy. En Venezuela es complejo, porque tú lo sabes mejor que yo. No, lamentablemente los últimos años nos han golpeado duro para temas de aperturas de cuentas, o vamos a decir para acceso a vehículos internacionales de inversión, de bancarización, etcétera, ¿no? Hoy, que yo sepa, y no es una recomendación, por favor hagan su due diligence. Interactive Brokers, que O estaba sea, haciendo, su investigación, quiere decir. gracias a Druba por la traducción siempre tan cortés. Mira, Interactive Brokers que estaba abriendo, entiendo que ya no está abriendo. Los amigos de Folionet, entiendo que directamente cuentas de brokeraje directa individual no están permitiendo, pero sí banca de inversión. Hay una nueva plataforma que se llama Happy, HAPI, que aparentemente está registrada en FINRA, está registrada en SIPC. De nuevo, hagan ustedes su due diligence, Claro. pero hay algunas que están apareciendo por ahí que sí permiten invertir con instrumentos financieros en Estados Unidos. Para mí lo más importante, no, te escucho, Drew, aquí vas a hacer una pregunta. No, 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 no. Termina y después te pregunto. Para mí lo más importante de esto, porque en líneas generales muchas personas preguntan por qué están creciendo tanto los ETF, por qué los escucho tanto. El año pasado con el tema del ETF de Bitcoin, por ejemplo, hubo una algarabía tremenda, porque eso permitió que el Bitcoin entrara en la estandarización del mercado. Es entender los distintos tipos de ETF, porque hoy existen, Asdrúbal, más ETFs que acciones, lo cual Wow. es contraintuitivo, porque se supone que un ETF, por ejemplo, si lo cerramos al tema de mercado de renta variable o el mercado de acciones, es un conjunto de acciones en su conjunto, una canasta predeterminada que te permite invertir de manera usualmente pasiva. Pero que existan más ETFs que acciones significa que hay proveedores o promotores de ETFs que están vendiendo mucho de muchas cosas y a veces estas muchas cosas son un sinsentido. Entonces hay gente que a veces invierte sin saber en qué está invirtiendo, no entiende el tipo de ETF, no entiende qué hay detrás del ETF y pueden perder plata, no tanto porque le vaya mal al instrumento, que es una posibilidad, sino porque honestamente no saben en qué forma están invirtiendo su plata. Esto es, bueno, mi pregunta iba en esa línea, José. ¿Cuáles son los riesgos que tiene una persona cuando invierte en un ETF? Es decir, ¿a qué se enfrenta? ¿Qué crees tú son los elementos clave que tendría que averiguar antes de hacer esto, no? Porque también mucha gente, tú sabes que en este tema de la inversión hay mucho elemento de desesperación. Es decir, Ujú. muchas personas tienen un dinero allí, quieren además multiplicar ese dinero, lo quieren hacer rápido y por eso están a merced de que mucha gente o lo estafen y le ofrezcan soluciones que no son viables, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas habría que estar pendiente? Mira, voy a hacer una recomendación al unísono, sea ETF, acciones, bonos, fondos mutuales, real estate o criptoactivos. Ustedes tienen que intentar de cajón, antes de tomar una decisión de inversión, entender honestamente en qué están metiendo la plata. Segundo, cada proceso de inversión es completamente individual. ¿Qué significa esto? Porque puede sonar medio ambiguo. No es lo mismo, o sea, los objetivos de inversión que José Miguel tiene no son los mismos que tiene Asdrúbal. Nuestro horizonte de inversión capaz sea similar, pero no es igual. Nuestro conocimiento del mercado capaz sea similar, pero no es igual.
tú puedes tener necesidad de liquidez completamente diferente a las mías. Por ejemplo, Asdrúbal tiene 4 o 5 casas en Caracas, 3, 4 apartamentos en Margarita y próximamente un apartamento en Madrid. José Miguel capaz tiene necesidad de liquidez diferentes en el sentido de que, bueno, quiero ahorrar para comprarme una casa próximamente. Alguien con 45, 50, 60, o mejor dicho, alguien con 20 años que quiere invertir tiene objetivos diferentes. Entonces, lo importante acá es que el ejercicio de introspección tiene que considerar cuáles son mis objetivos en el corto, medio y largo plazo, cuál es mi horizonte de inversión, cuál es mi aversión al riesgo. No es lo mismo invertir en un ETF que replica el Standard Poor's 500, que no va a ser, que puede llegar a tener volatilidad, pero no va a ser tan volátil como, por ejemplo, invertir en un ETF que replique el precio del Bitcoin. Y por ahí son varias variables que yo consideraría a la hora de invertir. Más aún, y lo vuelvo a afianzar, es el conocimiento del instrumento. Yo lo digo mucho como asesor de inversión cuando me reúno con mi cliente, y es que yo nunca espero que la gente se convierta en un máster en finanzas porque capaz incluso entonces no necesitarían de mi servicio. Pero es mientras más sepan, más rica va a ser la conversación que tengan con sus asesores y más beneficioso va a ser al final para su portafolio. Yo no les pido que conozcan X, Y, Z, que se lean 20 libros de finanzas e inversión, Claro, pero sí que conozcan lo básico. ¿Qué es lo básico, por ejemplo, en el mundo de los ETFs? No es lo mismo, y esto es un ejemplo que ocurre muchísimo. Vamos a utilizar el ejemplo del ETF del Bitcoin. ¿Por qué causó tanta algarabía el ETF de Bitcoin en el mercado? Porque era el primer ETF spot de Bitcoin. Es decir, el promotor iba a tener, iba a tener en custodia Bitcoins físicos. Hasta ese momento, eso fue hasta de enero del año 2024, los Bitcoins o los ETF de Bitcoin que existían eran de contratos de futuros, lo cual es intrínsecamente y estructuralmente diferente, y eso afecta a claro. tema precio. Y una persona que no sepa esto y vaya y compre un ETF basado en futuros, en contratos de futuros de Bitcoin y no en el spot, está fallando estrepitosamente seguramente, a menos que sea lo que quiera, pero usualmente no va a ser así, en la selección del instrumento que puede satisfacer sus necesidades. Entonces hay que aprender de esto. Me parece súper pertinente. Esto pues, es una recomendación que se ha repetido mucho en este podcast, pero que sigue siendo válida porque a pesar de todo lo que se habla de finanzas y se habla de formación en este ámbito, el nivel de estafa y de estafadores sigue siendo importante, ¿no? Eso significa que hay mucha gente merced de este tipo de prácticas. Ujú. Lo otro que te quería preguntar, ¿tú consideras tener solo ETF o piensas que hay que diversificar? ¿Qué le recomendarías a alguien que tenga una estructura diversificada o cómo lo ves? Mira, la naturaleza por sí de los ETF suele ser, como le comentaba, el 95% de los ETF que existen en el universo hoy de inversión es de inversión pasiva, es decir, replican a un gran índice en su conjunto, ¿no? Pero esto tiene su particularidad, porque yo, por ejemplo, pudiese decirte, y lo hablábamos estos días en el primer capítulo que tú me comentabas, ¿qué piensas en la tecnológica? Que yo te comentaba, bueno, ahorita las tecnológicas tienen 25% del peso en el principal índice norteamericano, que es el Standard Poor's 500. Entonces, si tú compras el índice o el ETF del Standard Poor's 500, tienes 25% de ese peso en solamente 7 acciones, las 7 magníficas. ¿Qué tan Ujú. diversificado estás cuando un cuarto de tu cartera depende de 7 empresas del mismo sector? Entonces, puede llegar a ser contraintuitivo a veces, no, invierto en un ETF del Standard Poor's y ya de por sí estoy diversificado. Creo que el enfoque correcto es que si bien los ETFs ofrecen diversificación al ser una canasta predeterminada de activos, también hay que entender la naturaleza propia del ETF a la hora de invertir. Yo combinaría, si me preguntas, que es la pregunta que me hiciste, si me preguntas de nuevo, te diría, yo combinaría capaz ETFs de corte internacional con ETFs de distintos tipos de instrumentos. No lo hemos dicho, pero existen instrumentos, me imagino que lo saben quienes nos escuchan, pero lo repetimos para aquellos que no. Existen ETF de renta variable, ETF de bonos o renta fija, existen REITs, que son Real Estate Investment Trust, Sí. existen ahorita ETF solamente de criptoactivos, existen ETF. Yo, por ejemplo, trabajé 9 meses en una empresa de ETFs en 2023, en mi verano y luego en el segundo año del MBA, Global X ETF, que es una empresa de ETFs alternativos. O sea, ellos tienen ETF, por ejemplo, el ETF más famoso a nivel mundial que invierte en el mercado de valores argentino,
ARGT es el título, es de Global X ETF. Tienen Ujú. ETF inteligencia artificial, tienen ETF de robótica. Entonces, una Bueno, buena, eso es bien interesante, porque ahí tú puedes constituir un portafolio de diferentes ETF con sectores claves que te ofrezcan una verdadera diversificación. Es decir, esto es como la matriushka, ustedes saben, las muñecas estas rusas que tú vas abriendo y va saliendo otra y otra y otra. Al final tú puedes aquí replicar o construir un portafolio diverso tanto internacional como local, hablando del mercado americano, que te permita, bueno, ponderar diferentes riesgos. Y eso es una de las cosas más interesantes que tiene los ETF. Es decir, puedo tener un ETF ligado a cripto, puedo tener un ETF ligado a mercado inmobiliario, puedo tener un ETF ligado a materias primas, viendo obviamente distintas ponderaciones, pero me ayuda a tener un riesgo un poco más diversificado. Es una buena estrategia. Claro, esto también amerita un buen diseño de portafolio, a lo mejor una cuenta con ciertas características, no para todo tipo de inversor, pero es un elemento a considerar. tal cual, Asdrúbal, y me quedo con eso que comentas. De hecho, hay que decirle a los amigos de Alfa Publicidad a ver si nos mandan a hacer esa en letras corpóreas como ellos saben hacer. Hay que entender el riesgo que se está asumiendo y cuando se pueda diversificar para disminuir ese riesgo. Eh, Así es. Creo que los amigos de Alfa Publicidad nos pueden apoyar con eso. Pero lo que quería Una comentarte, última, ajá. no, no, pregúntame y luego te hago el comentario. No, quería preguntarte ya cerrando un poco este tema, en Venezuela, ¿cómo tú ves el tema de los ETF? No a nivel internacional, sino a nivel del mercado local. Hay ETF, hay limitaciones de ley, ves oportunidades, un poco una visión más local. Hay gente, y tenemos de hecho un programa pendiente que todavía pregunta mucho sobre bolsa de valores de Caracas. Entonces, Preguntan vamos bastante. a tropicalizar esto. ¿Cómo ves este tema a Venezuela? Si me preguntas, sería, vamos a hacer la respuesta en dos grandes áreas. Una romántica, reflexiva y la otra un poquito más operativa. Románticamente hablando, te diría que sería maravilloso, porque de nuevo la gran ventaja que ofrecen los ETFs es permitirte de manera diversificada entrar con un solo ticker al mercado. ¿Qué significa esto? Yo capaz no quiero perder tiempo entendiendo mercantil, entendiendo Ronza Teresa, entendiendo clave ganadera, entendiendo Banco Nacional de Crédito. Pero si compro una canasta que tenga un poquito de todo, yo voy a estar contento porque en el agregado estoy invirtiendo en las mejores empresas de Venezuela. Eso es lo que te da el ETF. O sea, es practicismo, es facilidad, es entendimiento rápido lo que estás haciendo, es diversificación y usualmente de nuevo Es riesgo ponderado. bajo costo comparativamente hablando con un fondo mutual, porque el fondo mutual tiene una junta administradora, tienes que pagarle plata a la gente, el ETF no, es pasivo, lista en bolsa como una acción y por ende es más barato. Ahora, operativamente hablando, el proceso que ocurre tras cámaras, ese proceso de creación y redención de acciones de ETF que ocurre en el mercado secundario, es un mercado donde la liquidez prela, ayuda, es un factor fundamental para el funcionamiento del ETF, para que no ocurra oportunidades de arbitraje, porque al final el ETF es un caparazón. Y debajo del caparazón está ese montonón de empresas con ponderadas de distintas maneras, pero el ETF replica un precio que a veces puede ser diferente si el mercado te jala o te demanda y en el subyacente te baja y te demanda de otra forma. Y ahí puede haber disparidad. Mientras más ilíquido sea el mercado, mayores son las probabilidades de que ocurran opciones de arbitraje. Y ahí pierde un poco la esencia, porque entonces van a haber grandes jugadores que siempre vienen, compra, venden, compra, venden, compra, venden, beneficiándose de esa oportunidad de arbitraje. Pero sería maravilloso. Claro, ese es el hándicap que tiene el mercado venezolano. Ujú. Su tamaño tan pequeño y la iliquidez. Tal cual. Eso no solamente limita este tema, sino otras cosas. Y por eso, bueno, ahí hay mucha oportunidad para crecer, pero el tema liquidez sigue siendo el gran issue que tiene el mercado venezolano. Bueno, José, ya para cerrar, alguna píldora, algún libro sobre ETF que le puedas recomendar a la gente, a ver si los amigos de Mentes Curiosas lo tienen o lo traen. Esto sí, no sé si, ojalá que lo lleven.
Están en inglés la mayoría. Estos libros los compré antes de comenzar mi pasantía en Global X ETF en 2023. Pero sí les digo, si recuerdo, y esto debería estar todavía, si buscan en Google como que curso de ETFs de BlackRock, BlackRock es uno de los grandes promotores a nivel global. Sí, De hecho, el más grande de fondos es un a monstruo. nivel global. Tiene un curso de ETFs gratuito bastante Ah, bueno, cómodo e buena intuitivo para entender. recomendación. Con respecto a los libros, tengo 2 que son mis favoritos, honestamente. Traje 3, pero tengo 2. Uno es El efecto Vogel, de Eric Balchunas, que es un gran comentador de temas de ETFs en Bloomberg. John Bogle fue el fundador de Vanguard, otro de los grandes monstruos de fondos a nivel global. Y el libro enseña detrás de las enseñanzas y de todo el trabajo que hizo Bogle en Vanguard, esa precisa migración que ha habido de fondos activos, de fondos mutuales a inversión pasiva. Porque la gran tesis de inversión de John Bogle era la siguiente: no tiene sentido pagarle plata a la gente por intentar batir a un mercado que no pueden batir de manera consistente en el largo plazo. Entonces, inviertan de manera pasiva en fondos gran diversificados, que en el largo plazo esa es la mejor forma de batir al mercado, mejor dicho, de generar renta a largo plazo. Y el otro es un poquito más técnico, se llama The ETF Strategist. Es mucho más técnico, capaz una recomendación más para personas que ya conozcan de ETF, que quieran entender cómo manejar el riesgo, cómo armar portafolio y entender también procesos de creación y redención de ETF, que siempre es útil saberlo. Bueno, 2 títulos más para los amigos de Mentes Curiosas allí para considerar en su catálogo. Bueno, José, tus redes sociales, por favor. Por acá, @JMFaríasU en Instagram y en X. Por acá, @AROliveros en Instagram y en X. Recuerden seguir las redes del podcast en Instagram, @tertulia y dinero, en X, @tertulia_dinero, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.